Mi alma tiene sed de Dios, un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios, un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, amados hermanos, amigos que nos escuchan en su programa Mi alma tiene sed de Dios, de nuestra Iglesia de Cristo, Elim Central, por medio de Radio 760. Hermanos, es una bendición estar en el programa, este programa precioso que nos ha bendecido, nos ha fortalecido y nos ha hablado el Señor de muchas formas, ¿verdad? A través de los diferentes siervos y siervas que comparten este precioso programa, y unirnos también en oración por las diferentes necesidades que tiene el pueblo del Señor, pero que entendiendo, hermanos, que la necesidad más grande en nosotros siempre debe ser nuestro Señor Jesucristo, más que las necesidades del cuerpo, que sabemos se debilita, se enferma, se decae, más que las necesidades del alma, que se abate muchas veces, se deprime, se entristece, se carga, peor con tanta situación que está pasando alrededor del mundo. Más que eso, hermano, la necesidad es del Señor, que nos llena, que nos hace plenos, que nos satisface y nos va mostrando y nos va dando esperanza a través de la obra del Espíritu Santo que hizo nuestro Señor Jesucristo en el momento que Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y a nosotros nos revelaron que era la oportunidad de abrazar, de recibir esa salvación tan grande, porque sabemos lo que viene, hermanos, y cada vez entendemos lo que Cristo hizo y de lo que viene para nosotros, su iglesia, para fortalecernos, para darnos esperanza y un futuro, dice la palabra. Así que, hermanos, fortalezcámonos, y así dice la palabra, en estas palabras dice, Maranata, Cristo viene pronto. Ese debe ser un anhelo, hermano, de nosotros hacia el amado, cada día. Y eso es lo que buscamos, y a través del programa Mi alma tiene sed de Dios, es que venga el Espíritu y sacie esa sed, la que hoy tienes. Mañana tendrás sed otra vez, y que venga otra vez el Espíritu Santo a saciarnos. Pero la sed de Dios ya la sació el Señor por medio de Jesucristo. Por eso dijo, el que tenga sed, ven a mí, y el que tenga hambre, ven a mí, porque yo tengo, mi sangre es verdadera bebida y mi carne es verdadera comida. Verdadera, miren, entonces quiere decir de que en el Señor tenemos que fortalecernos y levantar nuestra mirada y ver hacia adelante, en donde está nuestro Señor, a la diestra del Padre, puesto los ojos, dice, en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, les saluda su hermano en Cristo, Sergio Argueta, y en esta oportunidad quiero que me acompañen. Vamos a aprender algo acerca de cómo vencer los enemigos de la gracia. Porque es importante entender la gracia de Dios, hermano. Porque es importante caminar en ella y crecer en la gracia de Dios. Y esa es una oportunidad que tenemos usted y yo para cada día parecernos más al Señor en su carácter, en su forma de ser, en la autoridad de la palabra que Él quiere poner en nuestra boca. Bien, entonces vamos a pedir el auxilio del Señor con una oración, si usted me acompaña, para que sea Él quien nos hable y nos guíe en esta hora. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien lo dio todo por nosotros, Señor, y satisfizo, Señor, tu corazón, porque Él te agradó en todo y cumplió, Señor, el ser esa ofrenda que te iba a agradar a ti, no solo en la cruz, sino en el lago de fuego, al ser quemada y volverse ceniza, porque hasta al ver ceniza se aplacó tu ira, Señor. Y tú levantaste de esas cenizas, como Job profetizó, que al final del tiempo, o en el tiempo final, nuestro Redentor se iba a levantar de las cenizas. Y así fue, Señor. Tú lo levantaste con poder y gloria. Y ahora está sentado a la diestra de Dios. Por ese poder
que resucitó a Jesucristo de los muertos y que habita en nosotros, vivimos y tenemos vida en Cristo Jesús, Señor. Aún no hemos conocido todo lo que tú quieres hacer por medio de nosotros, pero tú dijiste que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que te aman. Y nosotros te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en versículo en el Evangelio de Juan 1:17, que dice así: porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad, dice, fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Porque podemos hablar de la gracia, oírla, pero que sea una realidad es otra cosa, hermanos. Y Cristo Jesús dice que en Él fue hecha realidad la gracia de Dios, la verdad de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque antes en la ley todos los corderitos que eran sacrificados solo cubrían el pecado por un tiempo, pero no quitaban en sí el pecado. Y el Señor vio eso y por eso envió a su Hijo. Y Juan dijo, por revelación del Padre, dijo: he ahí el Cordero de Dios que lo quita. Y por lo cual, dice Hebreos, ya no hay que presentar cada vez que queremos acercarnos al Señor un sacrificio, porque solo hubo uno y para siempre. Y hubo un derramamiento de sangre único, y ese fue la sangre de Jesús, nuestro Señor, quien vino a mostrar la gracia de Dios. Y que la gracia de Dios es este tiempo de perdón en el cual tú y yo podemos, si nos arrepentimos, alcanzar misericordia y ser transformados y levantados cada día, edificados, redimidos y un día levantados de este mundo. Porque la gracia de Dios nos venció de tal manera, que es el amor de Dios, hermano. La gracia de Dios es el amor de Dios, que viendo a su Hijo pasa por alto la ira, porque ve en nosotros arrepentimiento al ver la oportunidad que se nos está dando cada vez, hermano, que nosotros venimos al Señor. Cuando fallamos o cuando desmayamos muchas veces, el Espíritu Santo viene a darnos esperanza, a darnos fortaleza, porque la gracia de Dios se manifestó desde que Jesucristo vino, marcando un periodo que, por cierto, ya se va a terminar, hermano, marcando un periodo ahorita en el que Dios se acordó de nosotros, que no teníamos pacto, ni promesas, ni éramos pueblo, hermano, sin Dios y sin esperanza en el mundo, y contra todo pronóstico, porque los judíos no les cabe en la cabeza, hermano, que nosotros hayamos alcanzado misericordia. Los ángeles no entienden lo que es la misericordia de Dios, porque ellos solo conocen el juicio. Pero nosotros, hermano, que fuimos hechos menores que ellos, hemos alcanzado tal bendición, tal amor de Dios, que, hermano, solo podemos decir gracias a Jesús y adorarle y decirle: Señor, no merecemos todo lo que tú hiciste por nosotros, porque es a usted y a mí, hermano, que no tenemos parte con Israel ni los judíos, pero que ahora somos pueblo de Dios, y de los dos Dios hizo un solo pueblo. Y por eso hoy hay esperanza, hermano, en alcanzar la gracia de Dios. Lo explica un poco más Tito 2:11, si usted me acompaña. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, dice, trayendo salvación a todos los hombres. Es decir, la gracia ahorita está disponible, hermano. Por eso insistimos, por eso invitamos a aquel hombre, mujer, que andan perdidos, hermano, a que venga Cristo Jesús y alcance salvación y vida eterna. A veces nosotros queremos y le anunciamos mal el evangelio a las personas porque le decimos: Dios lo va a sacar del alcoholismo, Dios le va a sacar de esa depresión que viene por el abuso. Y es cierto, lo puede hacer, pero no es el objetivo del evangelio. El objetivo del evangelio es que usted no se pierda. Y como resultado de la gracia de conocer a Jesucristo, la gracia de Dios le va a ayudar
a salir de esa depresión. Pero tiene que nacer de nuevo y ser esa nueva criatura para alcanzar la gracia de Dios, esa plenitud de Dios que lo va a ir sanando, restaurando, liberando. Entonces, y aquí lo plantea bien Tito, primero es que se ha manifestado trayendo salvación, y lo segundo es, dice, la gracia enseñándonos, dice, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la gracia de Dios no solo se manifestó en salvación, hoy está vigente para que nosotros podamos renunciar a toda impiedad y a todos los deseos del mundo, hermano, que son enemigos de Dios, pero que están en nosotros. Eso ya depende de nosotros. Crecer en la gracia es eso. Aprender que hay una enseñanza del Espíritu Santo en nosotros que nos dice, mira, así eres tú. Mira, tú no sabes de lo que eres capaz, pero ya viste tu reacción. Ya viste las palabras tan llenas de amargura que le dijiste a tu hijo. Y que tal vez él no es el causante, sino que ya la traes porque sufriste alguna injusticia, algún maltrato. Pero alguien tiene que pagar esas facturas, ¿verdad? Mejor aprendiendo quiénes somos, porque dice que la gracia nos enseña. Entonces nosotros podamos renunciar, avergonzarnos de eso, decirle, Señor, perdóname, pero cámbiame de esto. Yo vengo a entregártelo, Jesús, y quiero que me des esa porción y ese autor, y rompas toda cadena, si vienen cadenas de maldiciones, hermano, vienen tantas cosas que han sido despertadas en nosotros. ¿Para qué? Dice, para que vivamos en este mundo, porque la gracia de Dios es para que la alcancemos en este mundo, hermano. Dice, sobria, es decir, no embriagados con las cosas del mundo, ¿verdad?, que tan fácilmente nos pueden envolver. Justa, dice, o sea, Dios va a ser justo contigo, y piadosamente, es decir, haciéndole bien a los demás y apartado del pecado. Eso es lo que hace el Espíritu de gracia. La gracia de Jesucristo que ha sido derramada en nosotros es el Espíritu Santo, manifestando el amor de Dios. Y así lo dice la palabra. Entonces dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Miren lo que hace la gracia también, hermano. Nos da esperanza bienaventurada. Es decir, eso lo dice el versículo 13. Y manifestando, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y salvación, Cristo Jesús. Es decir, nos hace salvos, nos da tal poder para vivir una vida justa aquí, piadosa y sobria, renunciando a todo lo que venimos arrastrando, ¿no? Y nos da una esperanza. Dice, bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios. Eso se va a ver, hermano, un día. Y Salvador, Cristo Jesús. Va a venir nuestro Señor en gloria, ¿verdad? Y tú y yo lo vamos a ver. Lo vamos en esa esperanza de lo que ha dicho de su venida, de que lo vamos a encontrar a Él. Hermano, que la gracia de Dios no sea en vano en tu vida. Pero veamos qué es lo que los enemigos de la gracia, que a veces podemos no alcanzarla, hermano. Y eso es tremendo, los enemigos de la gracia, o sea, los enemigos del Espíritu Santo, si lo podemos poner ya más claro, porque la gracia derramada es el amor de Dios derramado, dice, por el Espíritu Santo. Es el que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y por qué entendemos así eso, hermano? Porque así dice la palabra, ¿verdad? Que el Espíritu del Señor ha sido derramado, el amor de Dios, dice, ha sido derramado por el Espíritu Santo. Y Hebreo dice que es el Espíritu de gracia. Entonces, ¿para qué, hermano? Para lo que ya habíamos dicho, para equiparnos, para darnos esperanza y poder alcanzar
la meta en Jesucristo. Bien, entonces veamos algunos enemigos, hermano. En la palabra más explicación, pero escogimos algunos conceptos donde encontramos algunos enemigos. Y en Gálatas 2:21 dice, si usted me acompaña, aquí lo vamos a ver, pero en Gálatas 2:21, recuérdese que la carta a Gálatas fue escrita a esta iglesia porque había caído en los ritos de la ley, en circuncidarse, en guardar ciertos ritos del judaísmo. Y entonces Pablo les escribió esta carta, que han caído de la gracia, porque la han hecho nula. Dice, mire qué tremendo. Por eso Pablo dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Es decir, yo tengo que hacer un esfuerzo para salvarme, ¿verdad? Y es más, y hasta puede ser que yo le esté diciendo, hermano, yo te voy a salvar, te voy a sacar de ahí. Hermano, perdone, pero eso no es así. Yo puedo ayudarle, ¿verdad? Y cuando digo salvarlo es por medio de Jesucristo, que yo le voy a presentar al Señor con mi testimonio. Si necesita ayuda material, pues se la voy a dar, etcétera. Pero no yo ser su salvador, porque entonces las gracias me las van a venir a mí en lugar de dárselas al Señor. Y entonces dice, no hago nula la gracia de Dios. Y bien, entonces, y dice Gálatas 5:4, la otra cita que quería leerle. Dice, de Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. Por eso el Señor le dice a esta iglesia de Éfeso en Apocalipsis, tus obras, te has entregado, has trabajado fuerte, pero has dejado el amor, ¿verdad? Porque te has querido llevar tú la gloria y me has dejado de amar. Cuando uno hace eso, hermano, ha menguado en su amor con el Señor, justificándose por las obras. ¿Sí? Hay que ver la motivación. ¿Por qué ayudamos a los demás? ¿Por qué realmente estamos o hacemos lo que hacemos, hermano? Incluso ¿por qué predicamos? ¿No será que es una falta de afirmación y de confirmación que yo necesito porque no la tuve? Y eso me da elogios, y eso me da palabras buenas. Pero ¿no será que necesito llenar ese vacío en Cristo Jesús? ¿Sí? Porque entonces ya lo voy a hacer con otra intención. Entonces, el querer uno hacer uno sus obras es como querer uno cumplir la obediencia al Señor por sus méritos. Reemplazar la gracia de Dios por mandamientos y leyes de hombres. Aún usando la palabra de Dios. Fíjese, hermano. Porque yo puedo manipular la vida de alguien usando la palabra de Dios entre condenación y salvación, pero tal vez lo que busco es la admiración hacia mí. Entonces a veces mal entendemos la gracia de Dios, que si no se hace una forma, si no nos vestimos de una forma, si no hablamos de cierta forma, por supuesto hay normas que el Espíritu Santo va a poner, pero no las voy a imponer yo como persona. Porque a lo mejor lo logro imponerle a todos, y máxime si tengo un carácter fuerte, pero no precisamente su corazón está con el Señor. A lo mejor lo estoy alejando del Señor. Mira al Señor cómo lo criticaban. Lo juzgaban porque Él andaba con publicanos y pecadores, dice, y prostitutas. Y Él les mostraba la gracia de Dios, les hacía ver el perdón. Él no se hacía a ellos, ellos se hacían a Él, por eso lo seguían. Pero eso no les gustaba a los fariseos, porque entonces miraban a Juan el Bautista, es decir, el apartado, con pieles, comiendo grillos en el desierto. Ellos pensaron que eso era santidad, hermano. O como ellos se vestían haciendo largas oraciones, hermano, una apariencia es real, pero por dentro pecando. ¿Y quién más santo que el Señor? A veces nos confundimos nosotros en qué es santidad. Y como no la entendemos en la gracia del Señor, imponemos leyes o juicios y condenamos. Hemos caído de la gracia al hacer eso, al imponer leyes que no podemos ni cumplir ni ustedes ni nosotros. Así dijo Pedro,
que no le impusieran leyes a los gentiles, dice, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir. Porque solo en Jesucristo, hermano, podemos agradar a Dios. En esa fe en el Hijo, porque Él agradó a Dios. Y al creer nosotros en Él estamos aceptando su sacrificio y reconociendo que sin Él no podemos. Y Él es abundante gracia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que hay oportunidad para salir de donde estamos, hermano, porque hay gracia de Dios. Bien, otro enemigo a vencer. Entonces el primer enemigo es no poner leyes de hombres para querer hacer la obra de Dios. Aún con nuestros hijos, poniéndoles leyes nosotros, hermanos. Como aquel padre que le dice a un hijo, no acepto que me traigas menos de 90 para arriba. Hermano, y el otro era copión en la escuela, en la universidad, en el instituto. Y de pronto era ¿cómo se llama? Chivos. Pero no, ahora sus hijos. Y lo peor es que les impone unas leyes, hermano, a veces, que los oprime, ¿verdad? Entonces, mejor en la gracia de Jesucristo, fortalezcámosle, motivémoslo, exhortémoslo, estemos pendientes. No estoy diciendo tolerar el pecado, no, hermano, ni la negligencia, porque todo el que se esfuerza va a tener su recompensa y su mérito. Bien, el otro enemigo es la amargura, dice Hebreos 12:15. Usted me acompaña a Hebreos, dice Hebreos 12:15. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire, cuídense. ¿De qué nos tenemos que cuidar? De que ninguna raíz de amargura brotando, dice, cause dificultades y por ello muchos sean contaminados. Qué tremendo, hermanos. La amargura la menciona específicamente como un enemigo que nos puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y dice raíz. O sea, puede haber raíces de amargura, pero que broten ya es otra cosa. ¿Cómo vemos que algo ya brotó? Cuando se le ve una plantita, hojitas, que va creciendo, ya viene dando fruto. Esa raíz, hermano, no se detuvo a tiempo. Y dice, cause dificultades y muchos sean contaminados. La amargura es algo tan tremendo, hermano, que contamina a los que están alrededor. Y cuando sentimos, todos somos amargados. Porque eso se transmite, hermano. El que es amargado le quiere amargar la vida a los demás. ¿Sí? Entonces, y lo peor es que puede usar la palabra para eso. Entonces, hay que tener cuidado porque la amargura, si no venimos ante Dios para reconocer, hermano, de pronto una falta de perdón porque fueron injustos con nosotros, eso nos amargó muchas veces. Un defraudamiento, la falta de un reconocimiento, nos amargó amar, hermano. Nos volvemos críticos, severos, no nos alegramos con el bien del otro, nada nos satisface, nunca es suficiente lo que obtengamos y de pronto ni lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque la amargura es un hoyo, hermano, que se traga todo y no deja que alcance el corazón. Y entonces eso trae frustración. Y lo peor es que no solo daña nuestra relación con el Señor, hermano, sino que también daña la relación con los demás. Hay que tener mucho cuidado, dice la palabra, porque eso sí tiene un efecto dominó en todos los demás, hermano. Entonces, ¿y qué es eso? Que no nos permite alcanzar la gracia de Dios. No porque la gracia de Dios no sea grande, sino porque nuestro corazón está tan dolido y lastimado, hermano, que le cuesta recibir amor, que le cuesta recibir reposo de Dios, porque Él tiene que hacer algo para defenderse, para cubrirse. Ha sido tanta la decepción alrededor de Él,
que ya no cree, ya no tiene esperanza ni fe. Entonces, eso le va a traer dificultades, hermano. No solo con los demás, sino en esta vida, dice. Por eso la gracia de Dios nos enseña, dice, y nos ayuda a negar o a renunciar esas impiedades que están en nosotros, hermano. Esos juicios que ya emitimos muchas veces, pero que tenemos que venir al Señor y decirle: Señor, yo te entrego esta insatisfacción, Señor, y perdono a esta persona, yo me desligo de eso, lo desato en el nombre de Jesús. Ese papá que no me reconoció, en fin, tantas cosas que pueden amargar la vida de una persona. Pero lo importante es que está un llamado de Dios, hermano, para que eso no nos impida alcanzar la gracia de Dios, que es el favor de Dios, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Bueno, vamos a seguir avanzando. Hay mucho que decir, hermano, de veras, pero no quiero yo que se me vaya el tiempo, porque también vamos a orar por las necesidades. Pero cómo es importante también, hermano, renovar la mente para poder alcanzar la gracia de Dios. En Efesios 4:23, Efesios 4:23, dice ahí, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Y miren, eso es, ¿cómo lo vamos a hacer? Y que sean renovados en el espíritu de su mente. Es decir, el nuevo hombre trae los pensamientos de Cristo. Esa es la gracia de Dios, que te quiere convencer. Por eso dice que pongamos nuestra mente en el espíritu, porque eso es vida y paz en nosotros. Y el espíritu a la vez nos va a enseñar qué deseos hay en nosotros. Y nos vamos a dar cuenta, hermano, que son engañosos, dice. La carne trata de darnos un aliciente a través de, a veces, vicios, de televisión, de pornografía, de series, de tal manera, hermano, que cautiva nuestra alma y nuestra mente. Por eso la tenemos que renovar. Porque una mente renovada, hermano, no va a permitir, según dice el versículo 4:30 de Efesios, y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiere decir de que si uno anda con el espíritu contristado, hermano, no va a poder uno dejar el enojo, no va a poder uno dejar de mentir, porque va a dominar el viejo hombre, y eso va a menguar la gracia de Dios. Va a hacer que, hermano, nosotros nos alejemos cada día más, porque el Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo, está contristado. Y entonces vamos a vivir mundanamente, aún siendo cristianos. Por eso vemos a veces, hermanos, ¿y por qué no pueden dejar esto? ¿Y por qué no pueden dejar lo otro? ¿Y por qué eso? Porque está muy fuerte el hombre viejo. Hay que venir ante el Señor y decirle: Espíritu Santo, ayúdame, porque no puedo dejar esto. ¿Pero quieres renunciar? Sí. Bueno, entonces ven y renuncia. Y si es necesario venir ante un ministro, pues ven. Y dile: hermano, yo quiero renunciar a esto. Rompamos, hermano, con la autoridad que Dios le dio. Va a romperse eso. Va a venir un ataque a ese deseo. Y tu alma empieza a ser entrenada, capacitada, guiada por el Espíritu Santo, para que ahora tú venzas. Pero el hombre fuerte ya fue atado y echado. Así es que es necesario, hermano, renovar nuestra mente, para que nuestra mente ahora, si es tomada por el Espíritu Santo, si nosotros se la damos, hermano, van a salir buenas decisiones, buenos pensamientos, buen valor, no solo de las personas alrededor de nosotros, sino de nosotros mismos, donde antes ni siquiera nosotros teníamos misericordia de nosotros mismos. ¿Y por todo para qué? Para estar preparados para el día de la redención. Bien, entonces vamos a ir con una última, hermano. Hay más que decir acerca de los enemigos de la gracia, pero voy a mencionar uno más, que es el libertinaje. Creo que me acompaña Judas 1:4. Este es el otro extremo.
Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Hermano, este es el otro extremo. Estamos hablando de libertinaje. Se acuerda que al principio hablamos de leyes que imponemos muchas veces y haciendo a un lado el poder de Dios para poder cambiar. Pero como no funciona, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer algo, pero ya hablamos de eso. No, ahora es lo contrario. Ahora decimos, como sobre donde abundó el pecado, abundó la gracia. Entonces no importa si pecamos, porque de todas maneras Dios nos va a perdonar, aunque yo no me arrepienta. Hermano, ese es libertinaje. Dice libertinaje que convierten, dice, la gracia de Dios. Y como dice, no pasa nada, ¿verdad? Todo sigue igual. Así que sigamos pecando. Todo el mundo lo hace. No podemos, hermano. El que tiene el Espíritu de gracia y el Espíritu está vivo y no entristecido, hermano, no va a contaminarse, porque lo que contamina, lo que mancha las vestiduras, hermano, es vivir como el mundo muchas veces y menospreciar la gracia de Dios. Entonces dice el ejemplo de Sansón, ¿verdad? Y ahí está, hermano, jugando con el pecado, con Dalila, porque ella le pregunta, ¿cómo puedes perder tu fuerza? Y eso es lo que el enemigo quiere hoy, hermano. Hoy es un tiempo en el que te quieren quitar la fuerza. Son tiempos quita fuerza, hermano. Por eso a veces anda mucho pueblo opacado, hermano, porque el enemigo le ha presentado tal distracción que satisface el alma, pero con deseos engañosos, de tal manera que en la permisividad de Dios, como no pasa nada, creen que están siendo aprobados en lo que hacen. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Yo tengo que tener cuidado, porque a veces hacemos cosas, hermano, y creemos que Dios nos dio permiso, ¿verdad? Pero de pronto Dios no quiere darlo. Pero un hijo de Dios puede insistir, hermano. Entonces hay que tener cuidado, hermano, hasta qué pedimos. Si cuando el Espíritu Santo nos ha enseñado y nos da testimonio de qué es lo que agrada al Señor. Entonces Sansón se dio un día, hermano, y ya no se dio cuenta. Dijo, no pasa nada. Bueno, mira, si me cortan las trenzas, entonces seré como todos los hombres. Mira, hermano, hasta dónde se rebajó. ¿Dónde podemos nosotros rebajarnos? Y eso es preocupante, hermano. Yo tengo que revisar mi vida. Tú tienes que revisar tu vida, Señor. ¿No será que estoy menospreciando la gracia de Dios? Esa unción que tú has derramado. Y estoy jugando con el pecado. Porque como tú has sido bueno, y yo voy cada servicio y me arrepiento, pero en la semana sigo haciendo lo que yo hago. De pronto estás en fornicación, hermano, casado, en infidelidad con tu esposa, pero como no pasa nada, ¿verdad? Pero déjame decirte, la verdad va a salir a luz un día, pero va a ser devastador. Para ti y para tus hijos, para tu esposa y para el cuerpo de Cristo. Va a ser devastador, hermano. Mira hasta dónde paró Sansón. Perdió los ojos, trabajó para los filisteos, y se volvió en un payaso. ¿Hasta dónde puede caer un hijo de Dios llamado para ser nazareno? Que significa santo, apartado para Dios y con la unción para vencer a los enemigos, teniendo tal poder de Dios, teniendo tal provisión de Dios, que ese es el Espíritu de gracia, hermano. Ese es el Espíritu de gracia, que te da todo eso para vencer. Y vengamos nosotros por estar jugando con el pecado, por no obedecerle al Espíritu de gracia que nos ha dicho, deja ese deseo mundano, deja esas leyes que te impones muchas veces y condenas a ti mismo y te condenas a los demás. Entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la gracia de Dios no se hermano, dice en Isaías 5:20, a lo bueno le llaman malo y a lo vano y a lo malo le llaman bueno. Mire,
hasta el discernimiento se fue. Eso es ya no tener los ojos abiertos, es estar ciego, como la iglesia de la Odisea. Tú dices, le dice el Señor, tú dices, yo soy rico, de nada tengo necesidad. Y cuando viene el Señor y le dice, ¿cómo Dios lo ve a uno? Dice, eres ciego, le dice. Quiere decir que alguien que ha estado ciego, teniendo todo esto, ha caído de la gracia, hermano, y ha abierto puertas. Que el Señor de veras nos ayude, pero la promesa de Dios está, hermano, que si nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para ayudarnos y para levantarnos y que nuevamente vivamos en esa gracia. Al llenar nuevamente el Espíritu Santo, está regresando otra vez la gracia de Dios para que te levantes, camines y empieces a alcanzar aquello para lo cual fuiste alcanzado. Porque tú no eres de este mundo, hermano. A ti se te dio todo esto, a mí se me dio todo esto para alcanzarlo, hermano, y no menospreciarlo. Nos dieron más que a los héroes del Antiguo Testamento. Si te das cuenta, todos los héroes que aparecen fueron del Antiguo Testamento. Y ahora están expectantes de qué vamos a hacer nosotros habiendo recibido más. Y eso me preocupa, hermano, de veras, diciéndole al Señor, ayúdame. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cuando uno tenga cuidado, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo estás edificando tu vida? ¿Cómo estás edificando tu hogar? ¿Cómo estás edificando tu matrimonio? ¿Con la gracia de Jesucristo o con leyes de hombres? ¿Con la gracia de Jesucristo o con libertinaje? Permisivo para todo, hermano. Tal vez te confundes y dices, bueno, nuestros hijos tienen que vivir lo que es el mundo. Ellos tienen que demostrar de qué están hechos. Hermano, no lo sueltes así. No pienses que el enemigo está dormido, hermano. No, ellos también son hombres y mujeres que tienen debilidades. Tú tienes que enseñarles, tienes que equiparlos en Jesucristo para que ellos mismos tengan experiencias con Jesús, venciendo batallas y venciendo al mundo. Por eso el apóstol Juan decía, hijitos, dice, os alabo, dice, porque habéis vencido al mundo. Eso es alguien que ha aprendido, un hijo, hermano. Pero quiero que vayamos ya concluyendo, porque así pasamos a orar por las necesidades. Y esta es una necesidad tan grande que tenemos. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque al crecer nosotros en la gracia, hermano, vamos a conocer a nuestro Señor, todo lo que Él nos ha dado, hermano. Y entonces le vamos a amar más. Porque todo eso es amor, hermano. De tal manera de que tal vez no te han estimado todos los demás. Pero al ver todo lo que vales para el Señor y todo lo que Él te ha dado, para que tú puedas tener una vida digna aquí en la tierra, vas a amar más al Señor. Porque vas a ver ese cuidado de Dios. Así que, hermano, cierra el apóstol Pedro y dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, que crezcamos tú y yo en la gracia, corramos en la gracia, que no sea en vano. De gracia recibimos, de gracia demos. Y el Señor vaya limpiando nuestra vida de toda contaminación, de toda ley. Renunciamos, Señor, a leyes y juicios que de pronto marcaron nuestra vida y creemos que estamos viviendo un evangelio santo. Y tal vez, hermano, hay amargura en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, que la obra de tu Hijo se complete en nosotros, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a caminar siempre en la gracia de Dios, a aprender, darnos un corazón enseñable y una autoridad tal como la que tú tienes, Señor, para renunciar a todo lo que nos detiene, para alcanzar la gracia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, queremos unirnos en oración por las diferentes necesidades
que siempre vienen a la radio. Empezamos por la de salud, como Cristi Lorenzo dice oración por sanidad en sus pies, tiene úlceras y tiene diabetes. María Molina dice oración por sanidad en sus brazos, piernas y cabeza, tuvo una fuerte caída. Nancy oración por sanidad y pronta recuperación, fue operada. Pablo oración por sanidad y pronta recuperación, lo tienen que operar por una situación en su cerebro. Juana Coloj oración por sanidad en su pie, se cayó y se lastimó. Dorcas Archila oración por sanidad en su columna. Y por una niña de 3 años que camina pero no habla, que Dios obre en su crecimiento y desarrollo. Jonathan pide también oración por su salud, igual que Aaron Orozco. María Elena Alma Pérez. Paulín Hernández dice que tiene dolor de cuerpo y está enferma de la tiroides. Alicia Braz pide oración por su salud, igual que Sebastián, Modesta, Nilda, Patti, familia Juchán. Alexis Steven López, Johanna por su salud, Dani por su sanidad en sus riñones, Claudia Cárdenas dice oración por sanidad, se encuentra en el hospital aparentemente por pancreatitis. Zaida de Cárdenas, oración por sanidad en sus ovarios y columnas, se encuentra en el hospital por posible cáncer, dice. Jonathan Carranza por salud, igual que Consuelo de Jesús Bautista, Petronila Bautista, familia Ramírez Morales. Rebeca dice por sanidad y pronta recuperación, la van a operar. Marjorie Sofía por salud, igual que Jorge. Wendy Castro tiene que realizarse un tratamiento de odontología. Stephanie Orozco por su salud. Jonathan Joel por su pronta recuperación. Ada Maribel tiene cáncer. María Cortés pide por su salud. Ángel Steven por la salud de su bebé Sebastián. Lorena por salud. Loida dice los médicos le están dando cuidados paliativos. Marisol Cruz por su salud. Margarita por sus riñones. Berta Mazariegos por su salud. Roselema por su salud. Magdaleno tiene un tumor en su cerebro que no se puede operar. José Alberto Solís por su salud. Amén. Nos unimos, mis hermanos amados, por estas necesidades que nuestro Padre Celestial conoce por nombre. Padre, venimos delante de ti, al trono de la gracia, Señor, donde hoy hay sanidad, donde hoy hay restauración, donde hoy hay provisión, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, al pagar por todos nuestros pecados y nuestras enfermedades. Venimos, Señor, clamando por cada uno de estos hermanos y hermanas que pusieron su petición, la cual tú conoces, Señor, y antes de que fueran escritas, tú ya las conoces, pidiéndote tu auxilio, Señor, tu visitación con sanidad sobre estos cuerpos enfermos, sobre todo cáncer, pancreatitis, Señor, tumores, recuperaciones de operación. Padre, en el nombre de Jesús, obra en cada uno, Señor, de acuerdo a tu misericordia, a tu poder. En el nombre de Jesús, reprendemos todas esas opresiones del diablo y echamos fuera tu espíritu de muerte, Señor. Que no acampe alrededor de mis hermanos. Señor, llénalos de tu reposo, de tu paz. En el nombre de Jesús, y que su fe no mengue en medio de las pruebas, sino que crezca, Señor, cada día, sabiendo que hay esperanza en ellos, Señor, y eres tú. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. También, mis hermanos, oramos por necesidades de provisión económica. Dice Margarita Ramírez, tiene ya una entrevista, que pueda ser pagada las deudas. Sebastián, por provisión de trabajo, igual que Modesta, Nilda, Patti, Alexis, Marlene, Elena Pazán, Antonio, Mateo, Carlos Roberto, Pedro Petronila Bautista, Kevin de la Cruz, para pagar la renta de un carro. Mario Lee tiene problemas económicos. Jorge Ailán por trabajo. Jaime dice que pueda entregar los trabajos a tiempo y que lo puedan pagar a tiempo. Wendy Castro por trabajo. María Cortés también. Cindy Analí tiene deudas que pagar. Ángel Steven por provisión de trabajo. Lorena Cruz
también por provisión de una casa propia. Marisol Cruz por su negocio, la familia Nájera y José Luis Alberto Solís por su trabajo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Te pedimos, Padre, un milagro en estas familias, Señor, donde hay deudas que pagar, Señor, donde hay necesidades de todo tipo, Señor, económicas, y tú las conoces, Padre. Que abras la ventana de los cielos, Señor, a los hermanos que han clamado, Señor, por una respuesta, Padre, para solventar su situación económica, Señor, poder salir adelante, Señor. No permitas que el enemigo se aproveche y blasfeme en tu nombre, Señor, sino que tú les proveas lo necesario, Señor. Pero lo que quieres tú es su corazón, Padre, porque como dice tu palabra, que así como prospera tu alma, también prosperemos, Señor, en lo material. Padre, fortalécele, Señor, en su fe, sabiendo que en ti hay esperanza, Señor, y hay respuesta, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. También mis hermanos que piden por salvación. Josué dice, asistió de niño a la iglesia, ahora niega la existencia de Dios. Edna, oración por salvación. Marjorie, salvación y liberación. Joel por salvación, igual que Jonathan. Gary, Félix, tiene problemas jurídicos. Gesel por salvación, igual que Minor, tuvo problemas en el hogar y estuvo a punto de pegarles, dice. Oscar por salvación. Porfirio también por problemas de violencia. Cristian por salvación. Familia Aguirre por salvación. Alicia Braz por liberación. Sebastián, liberación. Elena Pazán también por salvación. Problemas de vicio. Modesta por liberación espiritual. Familia Ramírez, liberación espiritual. Nilda, Ángel Steve, Wendy Castro, Patti. Alexis Steve dice problemas de violencia, de vicios. Ahora Melissa por liberación espiritual. Jorge Leonel también. Jenner Francisco. Edgar, tiene vicios de alcohol. Berta Mazariegos por salvación. Estelvina por liberación y también Cindy por salvación. Padre, en el nombre de Jesús, venimos clamando por cada uno de mis hermanos, Señor, que mencionamos por nombre. Padre, que tú te reveles a sus vidas y te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Señor. Líbralos de todo lazo del diablo, de toda atadura, Señor, de violencia, Señor, porque seguramente fueron tratados también con violencia, de alcoholismo, de vicios, de drogas. Padre, por favor, pon tu mano de sanidad en mis hermanos, Señor, y trae salvación y salud a sus vidas, Padre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. De igual manera pedimos por restauración espiritual, personal y de familia, hermano, como es el caso de Dorcas. Pide por su vida y también por la de su hijo Evan. Julieta Rocío, restauración personal, la restauración de su hijo, la sanidad de su alma. Elizabeth pide por su mamá. La familia Juchán, restauración matrimonial. Nelson por su restauración y la de sus hijos. Porfirio Ismael por restauración personal, igual que Jonathan. Elena Pazán, restauración matrimonial. Estuardo y Michelle, restauración matrimonial. María del Carmen, restauración personal, restauración matrimonial de sus hijos y por la restauración de sus hijos, así del matrimonio de sus hijos. Ahora Melissa por la restauración personal. Jorge Leonel por restauración personal, igual que la familia Ramírez. Mario de Sofía, Kevin de la Cruz, Wendy Castro, Stephanie Orozco, Devina y Víctor. Ángel Steven pide restauración matrimonial. Lorena Cruz, la restauración de sus hijos y su vida espiritual. Israel Hernández, restauración personal. Y la familia Nájera, restauración personal y por la restauración de sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú prometiste que enviarías a Elías, Señor, a restaurar
y volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Devolvernos nosotros tu creación, Señor, a ti y tú a nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, ayuda a estas familias, Señor, donde se ha roto esa confianza, la fidelidad, la fe en los matrimonios, Señor. Te pedimos misericordia, Señor, y que restaures, Señor, que muestres la dureza que hay en el corazón muchas veces, Señor, y que no permite que tu amor fluya para bendecir al otro. Padre, trae restauración de matrimonios y familias, Señor, en los hogares de mis hermanos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, para que se levante ahí una generación que te busque, que te conozca. Padre, lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.